Bienvenidos a tu programa radial Vista Económica, donde tendremos entrevistas, noticias e investigaciones económicas, sociales y culturales. Empezamos. Muy buenas tardes con todos, bienvenidos a esta nueva etapa de su programa Vista Económica. Queremos agradecer a la radio universitaria de la Universidad Nacional de Loja, 98.5 FM, por ayudarnos a impulsar este nuevo programa dentro de la carrera de Economía de la universidad. Dentro de este espacio vamos a tratar diferentes temas económicos, como entrevistas, notas económicas y material diverso que van a ayudar al conocimiento del público en general para temas de coyuntura nacional, de temas políticos actuales y de temas económicos. Quiero agradecer también el apoyo de la Corporación Juventud Independiente, quien ha sido parte de este nuevo proceso y que nos está apoyando con diferentes elementos para el desarrollo de este programa. Leonardo, te doy la bienvenida a este nuevo segmento. Muchísimas gracias, Roberto. Una vez más agradecer a la Universidad Nacional de Loja, todos los miembros de la Corporación Juventud Independiente que vamos a ser parte de este nuevo proceso en este espacio que va a servir mucho para el conocimiento tanto de la ciudadanía como de estudiantes. Muchísimas gracias a toda la gente en la ciudad de Loja que nos está apoyando y vamos a seguir abriendo estos espacios para las distintas ciudades del austro ecuatoriano. De este modo damos inicio al programa y empezamos con nuestro segmento de entrevistas. El día de hoy nos acompaña la economista María Elsa Viteri, ex ministra de Finanzas, y el PhD Andrés Albuja, analista económico del Ecuador. A continuación, entonces, su segmento Voces Económicas. A continuación presentamos nuestro segmento Voces Económicas, un espacio de entrevista a los principales actores sociales de la comunidad universitaria y de la localidad, con quienes abordaremos temas de interés económico y político. Damos la bienvenida a la economista María Elsa Viteri. Ella es exministro de Finanzas y en esta ocasión nos va a ayudar con un análisis económico de la coyuntura actual de nuestro país. Economista, actualmente vivimos en una situación crítica en la parte económica del Ecuador. Tenemos una contracción de la economía del 12% y alrededor de 7 de cada 10 personas económicamente activas se encuentran en el desempleo y en el subempleo. ¿Cuál cree que sería el punto más crítico en la actualidad de la economía y qué se debería realizar, qué puntos debemos enfocar principalmente para tener una reactivación económica en el futuro? En primer lugar, muchísimas gracias por la invitación. Un saludo a todas las provincias del sur, ¿no verdad? Comenzando por Azuay y Loja, que nos escuchan, y gracias a CJI por la invitación, ¿no verdad? Yo partí diciendo hace mucho tiempo que 365 días, cuando pasábamos el umbral, en donde ya la población no tenía posibilidades de pedir un mandato revocatorio, y por eso señalaba 365 días, ¿no? Era demasiado para un gobierno como este. Y era demasiado para un gobierno como este porque habíamos visto cómo con un total cinismo, sin apoyo popular, utilizó hasta la pandemia para ejecutar sus acciones de política económica completamente antipopulares. Usted ya ha dado los resultados más importantes, ¿no? Los resultados más importantes en términos se reflejan en términos de lo que es el empleo y en términos de lo que es la pobreza en el país. Y obviamente hoy tenemos, como nunca se ha dado en el país, esos niveles completamente por debajo de toda circunstancia, ¿no verdad? Y no son productos solamente de la pandemia, son productos del mal manejo económico. Porque en el 2019, que no teníamos aún pandemia, ya comenzaba a evidenciarse la caída de la economía, cuando en el 2017 habíamos tenido ya una dirección de progreso o de crecimiento a pesar de la crisis del 2015. Entonces eso le queda claro. Desde la perspectiva de qué es lo que hay que hacer también, lo he dicho en numerosas ocasiones. Yo creo que hay que trabajar en un proceso de inmediatez combinado con lo que normalmente tenemos en acciones de corto, mediano y largo plazo. ¿Por qué de inmediatez? Porque hay que sacar al país y hay que sacar a la población de lo que yo considero es un ahogo. Es decir, hemos sumido a la población, lo demuestra la pobreza y la falta de empleo, más de 650,000 personas desempleadas en un solo año, ¿no? De esa situación de ahogo. Estamos en una desesperación.
Entonces, para ello, y cuando yo hago la diferencia entre inclusive el corto plazo y la inmediatez, me refiero a que es probable que se necesiten tomar medidas que a lo mejor en otras circunstancias no eran las convenientes, pero que dado lo que vivimos hay que hacerlo. Entonces, para mí, el planteamiento que ha hecho, y por eso estoy de acuerdo en cómo mirar hacia el futuro, el planteamiento que ha hecho Andrés Arauz, en dividir y decir, la pregunta que usted me hace, él la contesta y dice, lo que hay que hacer es trabajo, producción y liquidez, los tres aspectos fundamentales. Y entonces, dentro de eso y dentro de la inmediatez, trabajo y producción van de la mano, pero van de la mano desde la perspectiva, primero, de incentivar el consumo, porque si no hay demanda, no tenemos producción, y, o sea, no requerimos producción, y al no requerir producción, pues no se requiere trabajo, ¿verdad? Entonces, el proceso de un impulso inicial, que es como, yo lo planteo como la mecha, encender la mecha para la reactivación, que es a lo que se refiere Arauz cuando habla del programa de los 1.000 millones en manos de los hogares, porque los hogares son consumidores netos, ¿no? Entonces, esa parte implicaría que a través del consumo estamos generando una presión al proceso productivo, y ese proceso productivo entraría en una respuesta inmediata, lo cual generaría empleo. Pero claro, en el momento en que se ven presionados los productores, y fundamentalmente de medio para abajo, que son los más dinamizadores en el proceso de captación de empleos, en ese momento tenemos que automáticamente sumarle a esta solución de consumo una solución que vaya a potenciar o capacitar, digámoslo así, en la reacción de la producción. Y ahí viene también la diferencia entre lo inmediato y lo no inmediato. ¿Por qué? Porque lo no inmediato implicaría mejoras en tecnologías, es decir, una serie de procesos que necesitan tiempo. Pero lo inmediato significa, por ejemplo, dos cosas fundamentales. Primero, aliviar de todo el peso de deudas que tienen esos sectores de la producción. ¿Para qué? Para que puedan acceder a producir, pues. Porque si usted tiene un problema de orden de crédito, no accede a producción. Y segundo, que existe el crédito en las condiciones adecuadas. ¿Por qué? Porque lo que hemos tenido es un crédito malo, un crédito carísimo, y fundamentalmente para los segmentos en donde más necesitamos dinamizar, lo cual no implica que haya una visión generalizada, como por ejemplo seguir fomentando las exportaciones, y sabemos todos que las exportaciones en lo inmediato, ojo, que hay que trabajar para que eso cambie, pero en lo inmediato los exportadores corresponden a los grandes segmentos económicos. Entonces, hay que seguir apoyando. ¿Por qué? Porque necesitamos esos dólares. Y entonces nos metemos en el tema de la liquidez, que ya el hecho de lanzar un programa a través del consumo implica liquidez. Que ya el hecho de lanzar un programa de disminución de presión de crédito, no solamente en la parte productiva, sino también en los consumidores, implica trabajar con la liquidez. Que no solamente poner más dinero a través del crédito implica liquidez, sino que necesitamos mirarlo desde la perspectiva de la administración o de la gestión de la liquidez. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de liquidez y cuando hablamos de la administración macroeconómica, en realidad lo que estamos haciendo es hablar no de tener en nuestras manos liquidez, sino de gestionarla adecuadamente. ¿Y qué significa gestionarla adecuadamente? Significa sencillamente que primero tenemos que conservar nuestra liquidez. Eso se llama gestión. Economista, segundo, general, adicionalmente, solamente termino con esto. Ayer escuchaba que una periodista de Coavisa, concretamente Stephanie Spin, trataba de encasillar a un Andrés Arauz por una palabrita: cuarentena de dólares. Mire lo mezquino que es la prensa hegemónica cuando quiere hacer su visión y quiere darle el significado que ellos quieren. Bueno, pues yo creo que ya pues Andrés lo manejó perfectamente bien, pero yo, María Elsa Viteri, le añado algo. ¿Sabe lo que significa? ¿Sabe lo que significa cuarentena de dólares? Significa que los dólares se queden en casa.
Eso significa que los dólares se queden en casa. Es decir, que no los saquemos a fomentar el crecimiento y el desarrollo a otros sectores. Para nada significa que alguien se apodere de eso. O cuando nos piden por el COVID que nos quedemos en casa, estamos firmando nuestra acta de esclavitud a alguien. Economista, muy buenos días. Bueno, en esto de lo que usted nos ha mencionado sobre la reactivación económica a través de la inyección de liquidez para mejorar el consumo, también estamos viendo otro tema de problema que se ha venido dando, que es la salida de las divisas. Sin embargo, hay algunos planteamientos los cuales se pueden generar cierta inseguridad jurídica. ¿Cuál cree o considera usted que sea la mejor manera de que la seguridad jurídica no se vea afectada y poder con esto atraer inversión extranjera? A ver, yo creo que la inseguridad jurídica parte cuando la gente no tiene palabras y cuando no se cumplen las condiciones, ¿no? Pero para ello, si usted analiza el plan que nos presenta, el propio Andrés Arauz ha hablado dentro de lo que es el crecimiento general y general del país, pero concretamente el industrial, la manufacturera, ha hablado en este tema de el establecimiento de un contrato de certeza económica. El Ecuador está dispuesto, según el planteamiento y la propuesta de Andrés Arauz, y yo coincido, está con disposición de firmar un contrato de certeza económica que difiere muchísimo a las garantías que los malos inversionistas piden. ¿Sí? El contrato de certeza económica, hasta donde yo, o mejor dicho, desde mi perspectiva, que yo lo concibo, es un contrato que lo que se hace es decir, sí, yo voy a mantener todas las condiciones con las cuales tú tomaste la decisión, pero también tú te comprometes a cumplir con todo lo que implica la situación del país, porque yo no te estoy ocultando nada, yo te estoy diciendo, así nos manejamos en el país. Entonces, ese sería un elemento fundamental que hay que entender que está previsto, que es el contrato de certeza económica. Una de las cosas que debemos de pensar muchísimo es que el neoliberalismo en general y las propuestas de derecha, como la propuesta de Lazo, normalmente tienden a mentirte mucho, a presentarse de una manera y ser de otra. Entonces, por ejemplo, nos dijeron que la ley era humanitaria y resulta que hoy todos los ecuatorianos hemos comprobado, ya no solamente con palabras, nos decían que éramos perseguidos cuando hablábamos de esto. Ya no solamente, sino con hechos, se demuestra que la ley humanitaria lo que menos tiene es humanitaria. Hoy nos presentan una supuesta ley de defensa de la dolarización. Señores, lo que menos tiene es de defensa de la dolarización. ¿Sí? ¿Qué nos dicen? Nos dicen seguridad jurídica. Nos presentan sus instrumentos con seguridad jurídica. No son instrumentos de seguridad jurídica. Son instrumentos de entrega de la soberanía nacional, como los TBI, por ejemplo. Nos dicen, nos presentan instrumentos como la asociación público-privada, y resulta que la propia CAF, en su manual para el manejo de este tipo de cosas, hace la advertencia de que muchas de las propuestas en realidad son privatizaciones escondidas, tal cual lo estamos viviendo en Ecuador. Como no se puede privatizar sectores estratégicos, nos presentan unas supuestas APP, pero yo los invito a que revisemos el tipo de contratos que se están firmando, que se han firmado bajo esta línea, y nos vamos a dar cuenta que lo que menos tiene es de una asociación público-privada. Entonces, cuidado, porque aquí lo que hay que entender es realmente quién cumple con lo que dice. Y ya sabemos realmente que, lamentablemente, cada vez que nos pintan de oro algo, resulta que es un fraude de oropel. Y ustedes los cuencanos tienen que saber bastante la diferencia entre el oro y el oropel, ¿no? ¿Verdad? No. Y saben de lo que estoy hablando, ¿no? Y saben cómo muchos engañan con oropel, ¿sí? Entonces, eso nos toca a la ciudadanía. Economista, otro tema que preocupa a la ciudadanía es la deuda pública que mantiene actualmente el Estado. Analistas dicen que supera el 60%,
en conjunto deuda externa con deuda interna. ¿Cuál sería el procedimiento que debe seguir el gobierno en el futuro para poder mejorar este índice? ¿Sí? ¿Debemos renegociar la deuda? ¿Cuáles son los mecanismos que podríamos implementar para en el futuro solventar este índice que está complejo actualmente? A ver, recordemos en primer lugar, no es que se dice que ya hemos pasado el 60%. Ya el el comité de debate lo formalizó y lo puso al 63%. Y déjeme decirle que la deuda se contabiliza y se cuenta no por compromisos de endeudamiento, sino cuando efectivamente se hacen los desembolsos. Eso indica que esta ley de privatización del Banco Central intenta que pueda venir una cantidad de dinero más. Eso es lo que le quiero decir, es que no nos vamos a quedar en 63% según este gobierno, sino que este gobierno nos puede dejar con muchísimo más del 63%. Entonces, cuidado. Segundo, hay que hacer una diferencia porque nos intentaron lavar la cabeza y decir que el gobierno pasado había superado el 40% y a través de eso lograron un permiso, digamos, pero un permiso exclusivo para este gobierno de sobrepasar ese indicador del 40% y dejarle a partir del siguiente gobierno la responsabilidad de irlo bajando hasta llegar nuevamente al 40% o menos. Entonces, nos intentaron decir que ya el gobierno pasado había sobrepasado el 40%. Yo quiero recordarle a la ciudadanía y a ustedes que el propio ministro Richard Martínez, en su momento, cuando tuvo que darle cuentas a su jefe, Fondo Monetario Internacional, porque el jefe de Richard Martínez no era el presidente de la República, el jefe del Fondo Monetario Internacional, ¿no, verdad? El jefe de Moreno no son los ecuatorianos, es el Fondo Monetario Internacional. Entonces, cuando tuvieron que dar las cuentas claras y el chocolate espeso, como dice mi gente, resulta que se desvistieron y la deuda no estaba en el 40%, lo cual automáticamente debió haber traído abajo toda la Comisión de la Contraloría y todo lo que se dijo en ese momento. Y todos los que hablaron, que aseguraron de un sobrepaso del 40%, debieron haberle pedido perdón al Ecuador, porque eso ocasionó una serie de toma de decisiones completamente contrarias, arbitrarias y maliciosas y perjudiciales para el pueblo ecuatoriano, como fue la renegociación última de la deuda externa. Economista, perdón que le interrumpa. Bueno, en todo lo que usted nos ha venido conversando y estas negociaciones entre multilaterales, en este caso el FMI, también se mencionó algo de que se solicitó o se recomendó al Ecuador un recálculo en su déficit presupuestario. Este déficit presupuestario se triplicó, más o menos estaba en 1.300 millones y llegó hasta los 3.500 millones de dólares. ¿Cree usted que esto le afectó o influyó en la negociación con el FMI o cómo fue el funcionamiento de este recálculo del déficit presupuestario? Lo primero que hay que entender es que evidentemente la sensibilidad que tiene este tipo de elementos trastocan cualquier tipo de planificación y cualquier tipo de presentación. Inclusive trastocan indicadores que yo no creo que son los más adecuados, pero que son los que miden esta gente neoliberal como el viejo país, ya que te encarece los préstamos y todo. Evidentemente el Fondo Monetario Internacional ha pasado por una serie de cambios desde la crisis del 70 y del 80 a convertirse prácticamente en ser el guardián, el aval, el garantista contra los tenedores de deuda, y no solamente la del Ecuador, sino la del mundo subdesarrollado en general. Entonces, definitivamente el Fondo Monetario Internacional lo que le interesa son básicamente dos cosas. Primero, cortar toda posibilidad de que los propios recursos del país sean aplicados en el país, es decir, llevarnos hacia un único instrumento de financiamiento como es lo que es el endeudamiento externo, para segundo, poder a través de esa condición de vigilante que se ha tomado a nivel mundial, poder estructurar, garantizar la salida y el pago de esta deuda externa, pero adicionalmente controlar todas las decisiones de política económica del país. No lo digo yo, lo dijo Perkins hace muchísimo tiempo, en el año 82. ¿Cuál era el objetivo y la estrategia? Era sumir al Ecuador, entre otras naciones,
para que entren en una deuda impagable, y someter de esta manera todas las decisiones de política económica. Eso se revirtió en el 2009 cuando esta servidora hizo la renegociación de la deuda y entonces los dejó sin piso. Y creo que por eso es una de las razones, o sea, dolió tanto, clavamos el puñal tan hondo, por decirlo de alguna manera, la herida fue tan grande porque fue una herida no solamente en el plano práctico, sino en el plano moral para la institucionalidad neoliberal internacional financiera, ¿sí? Que por eso es que en esta ocasión, realmente con lo típico de mira lo que le pasa a los que se sacan la cabeza, ¿no? Y con la existencia de ecuatorianos entregados a los intereses internacionales, pues es que se ensañaron con el Ecuador, se ensañaron brutalmente en este retorno, porque lo que hay que entender es que la era de Moreno es el retorno del Fondo Monetario Internacional. Y si ustedes analizan, el primer encuentro que tuvimos con Velasco Ibarra, ¿no? De ahí, o sea, así, ¿no? Porque acuérdense que nosotros justo estuvimos en el boom petrolero en los años 72, ¿no? Entonces, claro, de ahí el primer encuentro de familiaridad ya fue en la época de León Pérez Cordero, Borja, Sixto Durán, que fue terrible, ¿no? ¿Verdad? Y la segunda época de familiaridad viene con todo lo que sucedió, toda esa parte. Y de ahí el Fondo Monetario Internacional vivió una sequía completa porque el país fue soberano, el país entendió que tenía que tener su modelo, entendió que tenía que aplicar su sistema de política económica y entonces cero Fondo Monetario Internacional, cero receta Fondo Monetario Internacional, ¿no, verdad? Y lo que tenemos con Moreno es el retorno del Fondo Monetario Internacional. Entonces viene como cuando lamentablemente yo soy contraria a las corridas de toro, pero lamentablemente pasa cuando le ponen las banderillas al toro, ¿no? Que lo que hacen es picarlo. Entonces viene picado, ese toro viene picado y viene picado para hacer lo que nos hicieron. Y entonces en la renegociación de la deuda externa cometieron el acto más brutal, el primero y más grande acto brutal, que fue mediante esa aceptación, reconocer un valor de endeudamiento que es completamente ajeno al valor de mercado. Nosotros en la renegociación del 2009 demostramos la ilegitimidad de la deuda, pero adicionalmente demostramos que nuestra lógica de ilegitimidad era una lógica que de cierta manera reflejaba el mercado por el precio de los bonos y se renegoció al precio justo, al precio que correspondía. Claro, los males o los ataques o los resultados morales sobre nuestro pueblo quedaron pendientes, pero eso tendríamos que tenerlo desde una perspectiva de una corte internacional, desde la perspectiva de derechos humanos, y eso efectivamente no se ha dado hasta hoy. Pero actualmente, solamente déjeme terminar porque es importante, si usted se da cuenta, la renegociación actual nos llevó a una supuesta rebaja del 3%, 97%, pero no nos explicó el gobierno nacional, nosotros sí lo dijimos y lo hicimos evidente, no nos explicó que esa deuda costaba menos de 20 centavos y la renegociaron a 97. Economista, muchísimas gracias. A veces el tiempo nos apremia. Como le habíamos mencionado tras cámaras, a nosotros siempre nos ha parecido desde el punto académico y desde el punto técnico cómo ustedes realizaron la renegociación de la deuda. Tal vez a futuro nos toque hacer de nuevo con estos cambios que está viviendo el país, con la pandemia que se ha venido dando. Una vez más, agradecerle. Para nosotros siempre es gratificante poder tener criterios y además posturas como se está dando en este momento la situación económica, y de paso también esperar que esta, que ha sido la primera vez, tampoco sea la última y podamos también tenerle en otra ocasión. Si no es de forma presencial, a lo menos por forma virtual. Roberto, no sé si quieras decir algo más. Agradecer muchísimo, economista, por este aporte valioso que se hace desde estos espacios radiales y que tratamos de fomentar dentro de la academia diferentes puntos de vista, análisis críticos y sobre todo con su experiencia que nos pueden dar un valor agregado. Agradecer muchísimo y como decía Leonardo, esperamos una próxima oportunidad para poder conversar.
No será la primera ni la última, para mí un gusto enorme, pero yo sé que el tiempo apremia. Pero es importantísimo algo que tú topaste. Lo que ocurrió en el 2007 fue la construcción de una institucionalidad en un país, en un estado en donde no existían estas relaciones. Y lamentablemente lo que vivimos a partir del 2017 fue la destrucción de la institucionalidad. Entonces, no se trata de visiones, se trata simplemente de una lógica racional, de tener un país con una estructura, de hacer un Estado. Y esa es una tarea que nos queda muy todavía por delante a todos los ecuatorianos. Gracias a ustedes, un abrazo inmenso. ¿Qué más diera yo por estar en vivo y en directo? Porque aquí me falta la pasión cuando me entrevistan. ¿Qué más diera yo por estar? Pero dadas las circunstancias parece que vamos a tener un esquema más restrictivo y solamente me permito decir que acuérdese que alguien gritó incendio, no hay que cuestionar el incendio, ¿no? ¿Verdad? Hay que lamentablemente resguardarse. El problema fundamental con este COVID es la falta de garantías, la falta de confianza que tenemos todos los ecuatorianos para saber si el grito de incendio es producto de Juanito, el mentiroso, o realmente es una existencia, ¿no? Yo no cuestiono ese grito, porque no tenemos que cuestionar cuando hay un elemento tan grave como nuestra vida de por medio, ¿no? Pero sí creo que definitivamente mañana tendremos que analizar pero muy seriamente si alguien utilizó este elemento gravísimo para otros fines. Eso queda pendiente para los ecuatorianos. Lamentablemente, si así fuera, el mal ya está hecho. Pero si no, sintámonos orgullosos de haber respetado el bien más importante que tenemos, ¿no? Nuestra vida. Así que un abrazo fuerte a ustedes, a la Universidad de Loja, a la población de Loja, a la población de Cuenca y a todo el ecuatoriano y por supuesto a todo el Ecuador y quién sabe si el mundo, porque ahora todo sale al mundo entero. Así que un abrazo paterno, estoy aquí siempre a la disposición y no será la última vez. Un abrazo fuerte. Finalizado la entrevista, entonces damos paso a nuestro siguiente segmento, que son notas económicas, donde abordaremos diferentes temas económicos nacionales e internacionales. A continuación presentamos el segmento Notas Económicas, donde se abordará las últimas noticias económicas a nivel local, nacional e internacional. Más de 50.000 personas lograron formar parte del examen de acceso a la educación superior. El día 24 de marzo de 2021 se rindió el examen EAES correspondiente al primer semestre de este año, en el cual se inscribieron 266.230 bachilleres en busca de un cupo en las universidades e institutos tecnológicos del Ecuador. Dentro del margen de los requisitos previos a rendir la prueba se encontraba la realización del simulacro nacional, el cual tuvo lugar el 20 de marzo del presente año. Sin embargo, la Secretaría Nacional de Educación informó que rindieron la prueba tan solo 210.251 personas, por lo que quedaron afuera 55.979. Por ello, esta entidad habilitó un formulario para todos los que cumplieron con el proceso de inscripción para rendir el examen, pero no lograron desarrollarlo por diversos factores justificables, tales como problemas de salud y razones de fuerza mayor, adicionalmente problemas técnicos al momento de conectarse, como la autenticidad biométrica con la cámara web, la configuración de ordenadores personales, problemas de conexión, entre otros. Día lunes 29 de marzo del 2021, tras casi una semana de esfuerzos e incertidumbre, el enorme carguero Ever Given fue finalmente reflotado y encallado en el canal de Suez. Sin duda alguna, al ser una de las principales arterias económicas del mundo, su estancamiento ha traído una serie de consecuencias que terminarán afectando al bolsillo de millones de personas. Pero el interrogante es, ¿cuál es la dimensión económica del problema? Por un lado, casi 2 millones de barriles de petróleo y aproximadamente el 8% del gas licuado natural pasan por el canal de Suez. Esto provoca un fuerte impacto en el precio de estos productos. De hecho, el día de la suspensión del tráfico del canal, los precios mundiales del crudo subieron un 6%. Osama Reid, jefe de la autoridad del canal de Suez, dijo que el encallamiento del carguero estaba impactado fuertemente en el canal, costándole entre 14 y 15 millones por cada día de bloqueo. Aunado a lo anterior, es importante recordar que el canal de Suez no solo afecta a la industria marítima, sino que también a las innumerables empresas, desde proveedores de transporte nacional hasta minoristas,
supermercados y fabricantes. Y si no se despeja el canal rápidamente, entonces buscarán tomar otras rutas, lo que significaría más tiempo, más combustible y más costes que podrían verse trasladados a los consumidores. Es así como en tiempos de pandemia este bloqueo se convirtió en un problema de gran magnitud, afectando duramente al bolsillo de propios y extraños. Pero se presume que el canal podría restablecerse en plazo entre 2 a 3 días, descongestionando el atasco y obviamente aliviando la economía mundial. La mañana de este lunes 29 de marzo de 2021, el Consejo de Administración Legislativa, por sus siglas CAL, calificó la Ley de Defensa de la Dolarización. La misma fue remitida a la Comisión de Régimen Económico, luego de verificar que cumpla con todos los requisitos de la ley. Este proyecto normativo tiene carácter económico urgente, es decir, debe estar listo hasta el 25 de abril. Tras haber sido remitido el jueves pasado y ser rechazado en 2 ocasiones por el CAL, esos borradores fueron reformados y en el tercer intento se abrió vía al trámite. Según el ministro de Economía y Finanzas, Mauricio Pozo, lo que busca este texto es proteger la dolarización, lo cual está relacionado con una independencia técnica del Banco Central, la protección de las reservas, la recuperación de los 4 sistemas de balance de la entidad, la conformación de un directorio y, por supuesto, designar miembros de la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera. Pese a todo el debate que ha existido en torno a esta ley, el asambleísta de Creo, Patricio Donoso, y el presidente de la República, Lenín Moreno, coinciden en que la aprobación de este proyecto de ley será beneficioso para la economía del país. Voces económicas. Damos ahora la bienvenida al PhD Andrés Dalbuja. Él es analista económico, además ex asesor económico financiero, delegado presidente de la República ante la Junta Monetaria Financiera. También tiene estudios superiores en la Universidad de Maastricht en Holanda y en la Universidad de Salford en Inglaterra. Damos la bienvenida, Andrés. Para arrancar este espacio, te quiero preguntar, durante el último tiempo la pobreza dentro del Ecuador se ha incrementado de manera considerable. Hemos pasado ya el 40% en una pobreza multidimensional. Y te quiero preguntar si esto realmente se debe a un efecto de la pandemia que hemos tenido en los últimos años, o más bien ya venía acarreando ese problema económico con las decisiones del gobierno actual. Gracias por la invitación, Roberto, Leonardo, un cordial saludo a todos. Los indicadores socioeconómicos han deteriorado. Esto ya venía arrastrándose desde antes de la pandemia, ¿no? Había una recesión económica que se convirtió ya finalmente en contracción económica en el año 2020. La contracción económica que bordea más o menos el 12% del Producto Interno Bruto, ¿sí? De las peores que ha sufrido los países de Latinoamérica ha sido Ecuador, ¿no? Esa contracción económica. En promedio, América Latina pues ha decrecido un 9% más o menos, Ecuador al 12%, ¿no? Ahora, con respecto al tema de pobreza, la pobreza multidimensional se deterioró del 37% al 45%, ha subido la pobreza multidimensional, y esto también se refiere a necesidades básicas insatisfechas. Tenemos que la economía tiene un círculo o virtuoso o vicioso. Cuando todo fluye bien, pues tenemos más producción, más empleo, fluye más dinero en economía, pero lo inverso, cuando existe contracción económica, pues hay menos producción, menos demanda agregada, menos consumo, y se deterioran indicadores como justamente la pobreza también, ¿no? Hay más pobres ya en la sociedad, entonces ese es un tema en el que queda debiendo mucho el actual gobierno. Esto también viene de la mano con algunos temas, ¿no? Vamos a analizar el tema de deuda pública, por ejemplo. Ecuador tiene una relación deuda como porcentaje del PIB de casi el 70%, ¿sí? Eso es una carga muy fuerte. Y el promedio de lo que tiene que ver en servicio de deuda como porcentaje del PIB, en los últimos 20 años, en Ecuador ha bordeado el 8-9% más o menos, cuando el promedio en América Latina no ha sido ese porcentaje, sino ha sido más bajo, ha sido 5%. Entonces, tenemos un alto servicio de deuda pública, ¿sí? Lo que necesita Ecuador es liberalizar liquidez
hacer una reingeniería integral de deuda pública para no sacrificar tanto esta parte social, ¿no? O sea, no podemos asfixiarnos en necesidades básicas, ¿no? O sea, la parte social que se refiere a salud en plena pandemia, educación, seguridad social y también seguridad pública, ¿no? Estos ejes deben ser fundamentales. En plena época de pandemia no fue justo, no fue ético que se prepague deuda pública con Goldman Sachs, Credit Suisse, con la finalidad de hacer un agiotaje, un manejo eh, especulativo de deuda pública para apreciar, subir el precio de los bonos, para que no se perjudique a los tenedores de bonos, ¿no? En desmedro de la salud pública. Ecuador, no voy a entrar mucho en detalle, pero tiene los resultados más desastrosos en tema de pandemia. La tasa de contagios, la tasa de mortalidad, la tasa de vacunación, son de las peores en América Latina. Entonces queda debiendo mucho en esa parte social el actual gobierno y obviamente ya se venía arrastrando también un efecto de contagio del anterior gobierno de la pésima conducción económica. Andrés, muchísimas gracias por tu participación acá. Me gustaría conocer un poquito más, ya nos has mencionado de los ciertos antecedentes, un prepago de una deuda. De eso también nos hemos dado cuenta y ha informado el gobierno que ha habido inyecciones de capital de diversos multilaterales. Hay que analizar un poquito más el manejo de esos ingresos, cómo se ha venido dando a través de la pandemia, qué afectación ha tenido, incluso hasta ahora en la vacunación, en el cual se montó todo un espectáculo cuando recién se trajeron aproximadamente 7.000 dosis, 8.000 dosis, y cómo ha afectado todo esto en el manejo económico, errores, aciertos, más o menos como para que nos des tu opinión en esto. A ver, sí llegaron más recursos de multilaterales, sin embargo, este tema de la renegociación de bonos, se pudo haber llegado a la misma negociación sin necesidad de prepagar deuda. No digo pagar, sino prepagar, o sea, pagar por adelantado. Eso quitó liquidez a las finanzas públicas y eso fue con un fin nada más, o sea, con el fin de proteger los intereses de grandes partícipes, ¿no? Muchos bonistas, ¿sí? Muchos tenedores de bonos son gente vinculada al sistema financiero ecuatoriano, ¿sí? Y que no están dispuestos a perder un centavo, ¿no? Y que al haber un conflicto de intereses, un ministro de Economía que fue puesto justamente para velar por esos intereses del sistema financiero de los grandes partícipes, ¿no? Actuó de manera antiética con el país, que en plena pandemia prefirió salvaguardar los bolsillos de esos bonistas en desmedro de un tema social, un tema de salud pública, ¿sí? Y que esto tiene implicaciones, ojo, a ver, estas figuras especulativas, ¿no? Esto se llama agiotaje de deuda pública, ¿sí? El especular para apreciar a una mercadería, en este caso a los bonos, ¿no? Eso, en estricto sentido de la palabra, es un delito económico, está tipificado en el Código Orgánico Integral Penal. ¿Y qué pasó con este exministro? Se fue premiado al Banco Interamericano de Desarrollo con un pronunciamiento viciado del Procurador General del Estado, diciendo que no es institución financiera internacional el Banco Interamericano de Desarrollo, pero fue un tráfico de influencias, o sea, comprometió el voto para el nuevo presidente del BID, esta persona, para acomodarse en el BID. Se hizo una denuncia ante la Corte Constitucional, dio largas, dilató, envió, esto lo hice personalmente, porque debía liderarse a nivel nacional este tema, pero lo que les puedo decir es qué feo cuando un ciudadano con argumentos de hecho y de derecho lo sustenta bien y las mismas instituciones del Estado protegen a este tipo de personajes, ¿no? Entonces, en resumen, es inaceptable. Esa persona debía enfrentar la justicia, ahorita está fuera del país, ¿sí? Y esperemos que la justicia haga su parte, ¿no? Porque también cuando tenemos un gobierno, hemos visto, sin ir muy lejos, ¿no? Ya, hay sentencia ejecutoriada, caso sobornos, perfecto. Pero los delitos actuales, caso reparto de hospitales, ¿sí? El tema de agiotaje de bonos, que también fue denunciado ante la Fiscalía, no ha hecho nada. No ha hecho absolutamente nada la fiscal, porque protege a las autoridades de turno, ¿sí? Entonces, esas prácticas antiéticas con el país
y protegiendo al gobierno de turno debe ser cambiado para que en plenas funciones se pueda juzgar, se pueda auditar, se pueda hacer exámenes especiales y con todos los resultados que deben haber, ¿no? En esa parte de institucionalidad y de corrupción es donde el país pierde mucho dinero. Según cifras de organismos internacionales, el país habría perdido 65.000 millones de dólares por corrupción en los últimos 13 años, ¿no? Eso equipara la deuda pública, es decir, si controláramos la corrupción, ya podríamos haber pagado la deuda pública. Así de grave es la situación. Andrés, el día de ayer se aprobó por el CAL la Ley de Defensa de la Dolarización. Te quiero preguntar, ¿qué implica realmente esta nueva ley y si es que realmente la dolarización estaba en riesgo como se asegura? Recién se aprueba por el Consejo de Administración Legislativa en la Asamblea Nacional y tiene que tratarse. Mi lectura es que es muy difícil que la aprueben, ¿no? Hay muchos reparos y no hay todavía el consenso para que se apruebe, ¿no?, la ley. Me llama la atención que ya se haya admitido para ser tratada en la Asamblea, para tratarla en 2 debates. Bueno, ya queda muy poco tiempo de este gobierno, ya está feneciendo, ¿no? Ahora, la dolarización ha sobrevivido per se, por sí misma. A los peores gobiernos, a los peores manejos económicos, ha sobrevivido, ¿sí? Y ha traído estabilidad macroeconómica en precios. Es lo que Ecuador tiene de diferente con Venezuela, con Argentina. Eso es lo que nos ha dado estabilidad en precios, para evitar pérdida de valor adquisitivo, evitar esas espirales hiperinflacionarias que existen en Venezuela o incluso en Argentina también, ¿no? Casi cercanos a hiperinflación. Pero bueno, el promedio de la inflación ha sido en los últimos 20 años 4% más o menos, y el promedio de crecimiento de la economía ha sido 4% también, ¿no? Se ha estabilizado la economía, ¿sí? Estoy hablando de promedios desde la dolarización, ¿no? Ahora, lo que a mí me preocupa es lo que está hecho sándwich en ese proyecto de ley, ¿sí? Porque ahí lo que se ve es, lastimosamente, ciertos intereses que se están protegiendo. Se quiere liberalizar el sistema de tasas de interés, y el liberalizar lo que significa es que van a seguir maximizando sus ganancias, o sea, que de las tasas de interés que ya son altas en Ecuador, se permita tasas de interés más altas, ¿sí? Ahora, las tasas de interés responden a varios factores macroeconómicos, ¿no? Erróneamente, personas vinculadas a la banca lo atan solamente con el riesgo país. No es así, porque las instituciones financieras grandes, los bancos privados, no es que solo reciben recursos del exterior y que se les encarece por el riesgo país, no, también captan recursos de sus depositantes a costo teóricamente cero, ¿sí? Entonces, pongo un ejemplo, las tasas de interés promedio ponderada en Ecuador, las tasas activas, son 18% aproximadamente. En Perú y en Colombia bordean el 12, 13%, es decir, como 5 o 6 puntos porcentuales menos nuestros países vecinos, ¿sí? Y ahí está, lastimosamente, cualquier tipo de monopolio o también oligopolio, ya sea público o privado, comete excesos. A ver, sistema de seguridad social es un monopolio público y donde impera la corrupción. Ingresan muchos recursos al IES, el gobierno de turno regresa a ver eso como liquidez y le entrega papeles a cambio. Es un exceso del poder público, ¿sí? Porque las políticas económica, monetaria, financiera, crediticia y cambiaria son facultad exclusiva del Ejecutivo, así lo dice el artículo 303 de la Constitución. Es un exceso, es concentrar un riesgo en una persona que lidera la función ejecutiva, que es el presidente de la República, y eso pasó. Lastimosamente, durante la época del gobierno de Rafael Correa, se echó mano de instituciones como la Seguridad Social, el IES, y del Banco Central. Se causó una deuda muy grande con el IES de más de 10.000 millones de dólares y un hueco patrimonial en el Banco Central de 7.000 millones de dólares. Entre las dos, 17.000 millones de dólares, ¿sí? Se concentró un riesgo absoluto en el Ejecutivo. Y eso es algo que debe ser totalmente reformado. O sea, para el próximo presidente de la República, si es que tiene buenas intenciones, debería reformar eso, porque no puede quedar ese riesgo concentrado en una decisión de una persona y que quede a discrecionalidad de esa persona. Por eso es que se causó esos problemas, ¿no? Ahora, aquí yo veo que los excesos son los malos, ¿no?
sea el poder público o el poder privado. Y la dolarización se mantiene por sí misma, lo que sí hay que poner candados es estas figuras que no puede el Estado triangular y ser a su vez deudor, acreedor y emisor, como pasó, ¿no? Se trianguló entre el Ministerio de Finanzas, Seguridad Social, Banco Central, ¿sí? Banca Pública, y se causó este perjuicio que estoy hablando de 17.000 millones de dólares. Eso es el 17% del Producto Interno Bruto de Ecuador, es mucha plata, ¿sí? ¿A cambio de qué? A cambio de papeles del Estado, a cambio de triangulaciones, y bueno, eso es lo malo. Ahora, que un gobierno que fenece y en donde están como miembros actuales de Junta Monetaria y Financiera, personas que han estado involucradas con la banca privada hace muchos años, y lo digo, lastimosamente el delegado del presidente de la República, yo me enteré después de esto, después de algún tiempo, pero fue parte de presuntos malos manejos en la época del feriado bancario y post-feriado bancario, porque esta persona habría guardado a las espaldas a Álvaro Guerrero Ferber de Banco de la Previsora hace muchos años, en malos manejos, y ahora está como delegado del presidente de la República ante la Junta Monetaria y Financiera y ahora quiere liberalizar las tasas de interés. Es inadmisible. Entonces, son los excesos tanto del poder público como del poder privado que la ciudadanía debe tener claro eso. Y no solo eso, sino que con este proyecto de ley lo que se pretende es, hasta cierto punto, acomodar a figuras actuales que están en esta junta. Lo que quieren es enquistarse ahí y quedarse. Entonces, como transitoria debería existir este punto de prohibir que las actuales personas que forman parte de esta junta sean miembros o de directorio de Banco Central o de junta. Debe prohibirse eso, justo para evitar ese conflicto de intereses. En estos mismos términos, hemos hablado también de que ha habido una inflación promedio, pero al final, en estos dos últimos años, tanto 2019 como 2020, ha habido una deflación en el año en el Ecuador. Ahora, teniendo que esta deflación se ha generado por la falta de consumo, por la falta de liquidez, y estando en medio de una campaña en la cual ahorita ambos candidatos que están en el balotaje o en segunda vuelta han ofrecido y han puesto en el debate propuestas tanto como eliminar impuestos, el otro de inyectar capital a las economías ecuatorianas, inyectar liquidez. Para ti, ¿qué consideras cuál debería ser el mejor mecanismo para dinamizar la economía? ¿Cómo se pudiese hacer? Y enfrente a este nuevo gobierno, ¿qué le tocaría enfrentar? Excelente pregunta. Lo que se debe estimular es, a ver, el motor de la economía realmente es la empresa privada, ¿sí? Y la empresa privada lo que necesita es las condiciones favorables para poder generar su actividad económica. En tema de pandemia sí se lo puede hacer. Hay medidas que son contracíclicas, que justo en época de contracción económica hay que implementarlas. La vía no es ni más impuestos, ¿sí? Que uno de los candidatos propone, ¿sí? Y la vía tampoco es subir costos financieros y tasas de interés, porque eso significa menos dinero para las empresas y las personas, las familias, porque pagan tasas de interés más altas, más costo financiero, ¿no es cierto? No, justo es lo contrario. O sea, los impuestos, Ecuador, miren, es el país de América Latina donde más creció la carga tributaria como porcentaje del PIB. Sí, la recaudación tributaria creció en 2.5% en los últimos 13 años. El promedio en América Latina fue solo en relación al PIB, el 2.5%, ¿no? El promedio en América Latina fue solo el 0.8%, es decir, la tercera parte de lo que creció Ecuador. Entonces, ¿y a qué van destinados esos impuestos? Lastimosamente, más burocracia, más nivel jerárquico superior, cosas que ni siquiera son necesarias para el país. Que fuera destinado a salud, educación, seguridad social y seguridad pública, perfecto, pero no. Hay un gran grueso, hay una grasa en el sector público que sí tiene que optimizarse, hay duplicidad de funciones, hay mucho piponazgo, en pocas palabras, ¿sí? Le ven las autoridades de turno, los gobiernos de turno, le ven al sector público como la oportunidad para acomodar a sus coidearios, a sus familias, etcétera, ¿no? Eso tiene que acabarse. Entonces, menos carga tributaria, ¿sí? Menos tasas de interés. Son políticas contracíclicas que van a estimular la economía y más inversión pública. Ahí Ecuador, en los últimos años, tiene una tarea pendiente. Se ha contraído esa inversión pública de una manera vertiginosa. O sea, ahora,
que la inversión pública no debe ser la carta abierta para la corrupción, como se dio, que Ecuador creció mucho en su Producto Interno Bruto porque hizo mucha inversión pública, pero inversión pública sostenida en deuda pública cara con acreedores asiáticos, a tasas promedio de interés del 9%, Petrochina, Petrotailandia, comprometiendo venta anticipada de petróleo, ¿sí? Y a un precio perjudicial para el Ecuador. Fueron condiciones realmente, ¿qué les puedo decir? Draconianas, fueron contratos que ni siquiera se quiso revelar del anterior gobierno y que deben levantar, o sea, cuando no hay transparencia, deben levantar ese sigilo de los contratos, ¿no? Y hay que renegociar esos contratos, o sea, nuestro petróleo está comprometido, hemos comprometido oro, hemos comprometido petróleo, eso no puede darse. Entonces, el punto aquí es que Ecuador debe ser reingeniería integral de deuda pública, echar abajo esos contratos que no es por obra del destino nada más, que así se los dicho, es porque atrás también hay un tema de corrupción, ¿sí? O sea, hay muchos beneficiarios en esos temas de corrupción que presuntamente habrían recibido tajada, ¿no? Entonces, si es que un presidente de la República quiere hacer las cosas bien, tiene que entrar de lleno a echar abajo esos contratos lesivos para el Estado y tiene que pararse duro frente a grandes poderes económicos que quieren simplemente sacar la mejor tajada y maximizar sus ganancias. Vamos al sistema financiero. Hay prácticas colusorias de mercado, se ponen de acuerdo los principales partícipes, maximizan sus precios, ¿sí? Como pasa con el sistema financiero, y solo les pongo una cifra, contracción económica del 10-12% en Ecuador, pero el sistema financiero sigue teniendo utilidades récord. No está mal que ganen, lo que está mal es que ganen exorbitantemente y que no sea acorde a lo que está pasando en la economía. O sea, tiene que haber un freno en ese sentido. No pueden seguir cobrando lo que les da la gana, perdón la expresión, y no pueden seguir en esa dinámica de querer acomodar una ley para pensar que así van a seguir teniendo carta abierta. Incluso qué falta de visión, digo yo. Porque si gana el candidato que parece que va a ganar, no les va a permitir hacer eso, porque es fácil. Tiene en sus manos la función ejecutiva, el poder, la facultad exclusiva en políticas económica, monetaria, financiera, crediticia. Entonces, les va a echar abajo enseguida eso, ¿no? Pero cómo hasta el final se ve cómo solo protegen sus intereses sin importar las políticas que en el conjunto como país deben aplicarse. Menos carga impositiva, menos costos de servicios financieros. No digo que se condonen deudas, no, eso sería absurdo, pero sí que cobren lo razonable, no que sigan exprimiendo los bolsillos de las familias, de las empresas, simplemente que se cobre lo justo, nada más. Y eso, miren, hice un estudio técnico. Las tasas de interés no pueden estar al 18% en promedio, ¿no? De todos los segmentos de crédito, no. Si es que se llega a tasas promedio de un 15%, estaría bien. O sea, sí debería rebajarse unos 3-4 puntos porcentuales en tasas de interés y de igual manera seguirían siendo muy rentables en la banca. Andrés, uno de los puntos críticos del Ecuador es el retener dólares y obviamente el atraer más dólares a la economía. Existen diferentes criterios y puntos de vista como la fuga de capitales o como la seguridad jurídica y económica que probablemente no existe para que exista esta inversión extranjera. Dentro de algunas propuestas se ha manejado el tema del impuesto a salida de divisas, de temas de tratado de libre comercio. Realmente, ¿cuál es la vía? ¿Cuáles son las propuestas que se debería manejar para, sobre todo, atraer esa inversión extranjera y poder retener dólares dentro de la economía? Perfecto, una excelente pregunta. Tenemos varios sectores de la economía. Sector real, hay que impulsar al sector real, a la empresa privada, ¿no? Con las medidas que ya dije hace un momento. Sector externo, hay que impulsar a la industria que es altamente eficiente, que sí tenemos, ¿no? Tenemos agroindustria, más allá de las exportaciones que son petroleras y que, bueno, que son productos primarios, banano, camarón, rosa, etcétera. Tenemos ciertos segmentos de agroindustria y que hay que darles un tratamiento preferencial. Ahí sí hay que estimular eso, ¿no? También para retener dólares, bueno, aparte de estimular al sector exportador, está, a ver, el impuesto de salida de divisas
yo insisto, la parte de impositiva, más bien Ecuador ya la tiene muy alta, ¿no? Hay que ser más amigables, más inteligentes. En lugar de incrementar los impuestos, o sea, lo que hacía Correa no es inteligente, ¿no? Más bien hay que estimular, o sea, que siga la gente confiando e invirtiendo en el país, ¿sí? Y también otra medida es, podemos ver al sistema financiero, que el coeficiente de liquidez doméstica actualmente, lo exigible es el 60%, pero yo pienso que ahí se puede hacer también una jugada que sería, bueno, que se suba del 60% ese indicador al 75%, es decir, que 3 de cada 4 dólares estén circulando en la economía local como obligación, ¿sí? En vez de alzar impuestos y prohibir, ¿no? O sea, de cierta manera y poner impuestos a salida de divisas, más bien darle las facilidades al sistema financiero, decir, bueno, que no se me fuguen los dólares, más bien yo como Estado les digo que incremento ese coeficiente de liquidez doméstica que no va a ser 60%, es muy bajo, o sea, se puede incrementar a un 75% tranquilamente y evitando triangulaciones en donde tenga que ser inversiones del sistema financiero privado en papeles del Estado. Eso sí, también el Estado debe ser muy razonable, no puede seguir regresando a ver incluso al sistema financiero privado y decirles me tienen que comprar papeles o cosas así, ¿no? Sino que ahí más bien ver maneras de cómo estimular, o sea, que las instituciones financieras privadas que son más responsables socialmente, que en lugar de concentrar crédito de consumo, lo destinan a crédito productivo o crédito de microcrédito, que esté encadenado a temas productivos, a actividades económicas que tienen que reactivarse. Es por estímulos, ¿sí? No por imposiciones, sino por estímulos, pero también pidiéndole al sistema financiero privado que haga su parte, que no está sacando divisas al exterior tanto, sino que también se comprometa a mantener más aquí en economía local. Estimado Andrés, muchísimas gracias por tu presencia virtual. Es muy satisfactorio, siempre aprendemos y además nos dejas algunas interrogantes para la investigación. Esperamos de que toda esta información, tanto a la ciudadanía como a los estudiantes, les vaya haciendo efecto también para tomar una postura, una decisión en lo que se nos viene a futuro. Agradecerte una vez más y cuando estés por la ciudad de Loja, por la ciudad de Cuenca o acá en el austro del Ecuador, invitarte para formar algún otro tipo de conversatorio y que no sea la última vez que te veamos por acá y que seas parte de esto. Cuenten con eso, será un gusto. No, gracias, Leonardo, gracias, Roberto. Excelente día, cuídense mucho. En esto cerramos Voces Económicas, queridos amigos. Vamos a pasar a Más Allá de la Economía, un espacio en el que vamos a compartir sobre distintos temas. Agradecer una vez más a todas las personas que han sido parte de estas entrevistas. Seguiremos invitando a más personas para que les sirva para ustedes y para el conocimiento general. Muchísimas gracias. Continuamos con Más Allá de la Economía. Presentamos el segmento Más Allá de la Economía, donde trataremos las últimas tendencias en deportes, cultura, arte, educación, entretenimiento, salud y política. Evolución de los derechos electorales en el Ecuador. Cada día y en cualquier momento nos referimos a la democracia, sobre todo ahora estando en vísperas de un proceso electoral bastante controversial. Constantemente comentamos acerca de la democracia y de todos los esfuerzos que hacemos por poder practicarla y por lograr que otras personas también lo practiquen. Sin embargo, conocemos muy poco acerca de su naturaleza y de su evolución en el tiempo. Y es por esto que nuestro objetivo hoy es que te des cuenta cómo nuestros derechos electorales evolucionaron a pasito de tortuga. Te cuento. La primera ley de elecciones corresponde al gobierno de Juan José Flores en 1830. Esta ley establecía que los electores deberían saber leer y escribir, pero que además deberían contar con un capital económico definido para que puedan considerarse como ciudadanos con derecho a elegir y ser elegidos. O sea, si no había platita, nada que ver. La ley de elecciones de 1861, decretada en esta vez por Gabriel García Moreno, dispone por primera vez la elección en forma democrática del presidente y vicepresidente de la República bajo el principio de sufragio directo y voto secreto. Pero bingo, se elimina ya la exigencia de tener un capital económico para considerarse sujeto de derecho electoral. ¿Te das cuenta ahora por qué te decía a pasito de tortuga? 30 años tuvieron que pasar para que nos demos cuenta que nuestro derecho electoral nunca tuvo que haber dependido de nuestro dinero.
En 1884, José María Plácido Camaño en su gobierno establece que el número de diputados y senadores debería corresponder al número de habitantes por provincia. Es así que las provincias eligieron a 2 senadores y un diputado por cada 30.000 habitantes, y las provincias que tenían menos habitantes deberían elegir al menos un diputado. Además, en este gobierno se regula el sistema de elecciones con una normativa que establece la participación por medio de listas, y se fijan así los periodos de duración de las autoridades electas. Además, en este caso, para considerarse como ciudadanos de derecho electoral, se debería tener más de 21 años, saber leer y escribir y, dato curioso, estar casados. Ajá, como lo oyen, los solteros no entrábamos ahí. En noviembre de 1900, Eloy Alfaro promulga una nueva ley de elecciones, que para aquellos tiempos era la más dinámica y novedosa. La ventaja de esta nueva ley es que garantizaba la plena libertad para que los electores escogieran como representantes entre los hombres más valiosos de sus provincias, evitando de cierta forma algunas influencias de tipo social o económica, como era costumbre en aquellas épocas y a veces hasta en la nuestra. En el gobierno de Isidro Ayora, 1929, aparece la cédula electoral, que cumplía las funciones similares al certificado de votación que conocemos hoy. Acá ya se eligen consejeros provinciales y se designa un senador por la población indígena. Pero lo más importante de resaltar es que por primera vez se garantiza el voto de la mujer, señalando que el ciudadano de derecho electoral, todo aquel ecuatoriano, hombre o mujer, mayor a 21 años, que sepa leer y escribir. Espero que ya te hayas convencido de la expresión a pasito de tortuga. 99 añitos tuvieron que pasar prácticamente un siglo para que nosotras las mujeres tengamos derecho electoral. Con José María Velasco Ibarra como gobernante en 1945 se crea el Tribunal Supremo Electoral y los tribunales electorales a nivel provincial, a nivel cantonal y a nivel parroquial. Se regulan acá los partidos políticos, se aprueba la propaganda electoral y se justifica la intervención de los medios de comunicación. En febrero del año 2000, Gustavo Noboa Bejarano introduce una nueva ley denominada Igualdad y Género, en la cual se dispone la participación equitativa de hombres y mujeres como candidatos en los procesos de elección popular, complementando así el sistema de inscripción de candidaturas, asumiendo que los candidatos deben presentar un plan de trabajo independientemente de cuál sea la dignidad que puedan llegar a asumir. ¿Ven cómo este proceso recién va tomando forma de democracia? La última ley de elecciones se registra en la Constitución del 2008, cuya normativa se halla vigente hasta nuestros días y que ha venido modificándose progresivamente. Se considera, por ejemplo, principios de diversidad, se considera además pluralismo ideológico e igualdad de oportunidades, garantizando de alguna manera que la representación sea de forma paritaria de hombres y mujeres en el acceso a cargos en la función pública y asegurando un voto secreto y que sobre todo sea escrutado públicamente. Conclusión, dejando de lado el pasito de tortuga, debemos reconocer lo importante que resulta un proceso evolutivo en nuestras instituciones que nos permita superar todo aquello que se nos esté presentando como debilidad o como deficiencia, pero que al tiempo nos permita mantener todo aquello que nos resulte como socialmente valioso para el rumbo que pueda tomar nuestro país en su agenda política o económica. Más allá de la economía. Hola, en este segmento quisiera referirme a la industria cultural y creativa, su aporte y las condiciones de los trabajadores del sector en el Ecuador. Primero, entender de que este sector, al igual que cualquier otro, contribuye al crecimiento económico mundial, genera ingresos y fomenta la creación de empleo. Este sector también tiene sus especificidades. Primero, aspectos estructurales del empleo cultural. Por ejemplo, es diferente el trabajo de un músico independiente que el de una secretaria en relación de dependencia. Segundo, existe un tema de beneficios económicos y no económicos. El primero puede referirse al aporte que realiza el sector al PIB y el segundo es más bien simbólico, ya que hace referencia al bienestar de la ciudadanía, al impacto que tiene el sector en la sociedad, a las comunidades. Es más, también existe un tema de derechos y de democratización de la cultura.
Mencionarles también que existe una ley orgánica de la cultura que estipula en su artículo 114 que el arte y la cultura son un sector prioritario de la economía. Para que quede más claro el tema de industria cultural y creativa, haré lectura de la definición de la UNESCO. Aquellos sectores de actividad organizada que tienen como objeto principal la producción o la reproducción, la promoción, la difusión y o la comercialización de bienes, servicios y actividades de contenido cultural, artístico o patrimonial. En este sentido, mencionarles también que existe un concepto denominado economía naranja, que se refiere a la industria cultural y creativa. Es utilizado por el Banco Interamericano de Desarrollo y a la vez también tiene ciertas críticas por parte de académicos y economistas debido a que ellos aluden a que tiene un enfoque neoliberal. En todo caso, un reporte del Banco Interamericano de Desarrollo indica que las industrias creativas y culturales emplean a casi 29.5 millones de personas en todo el mundo y generan ingresos por más de 2.25 mil millones al año. En Ecuador, este sector representa alrededor del 2% del PIB, es decir, 1.400 millones al año, según la información que emite el Ministerio de Cultura y Patrimonio. Refiriéndonos una vez más al reporte del BID, la fuerza laboral mundial de la economía naranja supera a la de la industria automotriz de la Unión Europea, Estados Unidos y Japón. Esto se da principalmente por las condiciones laborales para el sector. Lastimosamente, en el Ecuador no se proporcionan las condiciones óptimas para esto, y por ello me permito compartir con ustedes resultados de una encuesta realizada por el Observatorio de Políticas y Economías de la Cultura de la Universidad de las Artes y su Instituto Latinoamericano de Investigación en Artes, ILIA. El estudio es básicamente sobre las condiciones laborales de los trabajadores de las artes y cultura en el Ecuador. Primero, este sector se caracteriza por tener pluriempleo, que no es más que la dedicación simultánea de 2 o más actividades profesionales remuneradas. El estudio reveló que el 51% de los encuestados declara ejercer una actividad cultural secundaria. Segundo, la dedicación horaria promedio en la actividad principal es de 32 horas y la del empleo secundario es de 19 horas, lo que da un total de 51 horas. Tercero, la mensualización del ingreso no es un aspecto mayoritario en trabajadores de la cultura. Únicamente la mitad recibe ingresos fijos, mientras que la mitad restante lo reciben cada 2 o 3 meses. La capacidad de ahorro es nula. Por otro lado, el 41.64% de los encuestados reporta ingresos inferiores al salario básico unificado y otro 31.3% declara ingresos inferiores a la canasta básica familiar, lo que es $725. Respecto a la seguridad social, el 59% no tiene acceso a ningún sistema de seguridad. Y por último, y volviendo al pluriempleo, casi un tercio de los encuestados comparte su tiempo con un trabajo sin vínculo con el campo del arte y de la cultura. Hago lectura a unas memorias del 6º Encuentro Iberoamericano de Arte, Trabajo y Economía que indica lo siguiente. Este hecho es quizás uno de los principales asideros del vínculo del pluriempleo con la precariedad, conjugados con la necesidad de realizar actividades fuera del ámbito creativo para subsistir o para subsidiar la actividad cultural. El ingreso promedio por actividad artística no cultural es de $440, es decir, es superior al ingreso promedio declarado para el segundo empleo artístico-cultural. Espero esto haya sido de su interés y lo he compartido pues para revelar la vulnerabilidad del sector y también pues de alguna manera que sea una invitación a pensar en la urgencia de implementar acciones de protección hacia los actores que se encuentran en este sector y pues también, ¿por qué no?, empezar a implementar políticas públicas en relación a esto. Muchas gracias. Más allá de la economía. De esta manera llegamos al final de nuestro programa Vista Económica. Queremos agradecer a todas las personas que nos han seguido por los diferentes canales de comunicación y en nuestras redes sociales. Leonardo, te quiero dar la despedida de este programa. Muchísimas gracias a todos los que conforman la Universidad Nacional de Loja, e igual a todos los miembros de la Corporación Juventud Independiente y a todos los que fueron parte de este segmento, Andrés, María Elsa, todos los que participaron, los estudiantes que fueron parte de los datos económicos. Para nosotros siempre un gusto poder ser parte de estos proyectos en los cuales se brinde más conocimiento tanto a la ciudadanía como a estudiantes y así seguir creciendo el nivel de la ciudadanía en términos generales. Una vez más agradecerles y a invitarles a que nos sigan en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook y en LinkedIn como Corporación Juventud Independiente y en Twitter como en Instagram como CJI Ecuador. Una vez más agradecerles y les esperamos la próxima semana. Aquí termina el programa de esta semana.